Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús les respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Apenas el miércoles pasado fue miércoles de ceniza. Recibíamos la ceniza y reflexionábamos sobre el compromiso que estábamos contrayendo de hacer penitencia, de hacer oración y de dar limosna, de apoyar con nuestros bienes, no solamente con dinero, sino que a veces existen otros bienes que la gente más necesita. La pobreza, los pobres necesitan. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan ánimo, necesitan esperanza, necesitan fe, necesitan creer y confiar en Dios, necesitan creer en el valor de su esfuerzo, de su trabajo, de sus luchas. Para eso se necesita esta preparación y la vivencia de los valores que se nos presentan en esta Cuaresma. Y hoy ya estamos en el primer domingo de Cuaresma, día dedicado a pensar en lo que son las tentaciones que vienen del demonio, del diablo, del tentador, y de pensar en cómo Jesús vivió y enfrentó las tentaciones, pero también que nosotros pensamos qué actitud tenemos ante las tentaciones que llegan hasta nosotros. Para comenzar, mis queridos hermanos, debemos pensar en que las tentaciones en un primer instante no son pecado. No son pecado, porque Cristo sufrió las tentaciones, pero Él no vivió el pecado. Tuvo tentaciones, pero no tuvo pecados. Las tentaciones vienen de fuera. ¿Qué es el pecado? El pecado es alimentar las tentaciones
y ser dóciles a ellas y someterse con ellas. Con las tentaciones no se puede jugar, porque una vez que son alimentadas, nos superan en fuerzas. Pero jamás una persona que ha sido bautizada se verá tentado más allá de sus fuerzas. Cuando fuimos bautizados, se nos ungió con el aceite prebautismal precisamente para escapar de las tentaciones. Y por eso tenemos este gran ejemplo, bonito, bello, de cómo Cristo vive las tentaciones y las vence. Lo primero que tenemos que ver es que una vez que Cristo sale del Jordán, es decir, después de que es bautizado, se prepara para llevar a cabo la misión para la cual Él vino al mundo: hacer el acto redentor y salvador de entregar su vida, de predicar, de dar esperanza, de dar vida eterna. Se prepara mediante el ayuno, la oración y la penitencia, las mismas cualidades que nosotros hemos asumido el miércoles de ceniza. Y nos dice el Evangelio de San Lucas que cuando el demonio se da cuenta que está ayunando, que está padeciendo hambre, que la experimenta de verdad el hambre, entonces viene a hablar acerca de su identidad. Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Mesías, ¿por qué estás padeciendo hambre? Tú tienes el poder de transformar estas piedras en pan. De manera que la tentación del demonio es que las fuerzas, el poder que tiene de acuerdo a su identidad, las utilice no para salvar, sino para salvarse del hambre, para salvarse del sufrimiento, cuando Él voluntariamente ha asumido esa tarea de sufrir, porque el misterio de la cruz, mis queridos hermanos, es ante todo la generosidad de aquel que se entrega por nosotros. Y Jesús le dirá que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y es que existe un hambre que es muchísimo más grande que el hambre del estómago. Amado Nervo lo decía de una manera preciosa, como hace algunos días lo comentábamos aquí. ¿Qué me dices del hambre de aquel que busca justicia? ¿Qué me dices del hambre del amor? ¿Qué me dices del hambre de la esperanza? ¿Qué me dices del hambre de la eternidad? Y vemos que nuestra vida se va fugando como el agua de entre nuestros dedos, que las personas que amamos mueren. Un hambre de eternidad. No solo de pan vive el hombre, no solo del estómago vive el hombre, sino que hay un alimento que necesitamos más profundamente. La siguiente tentación también tiene que ver ya no tanto con la identidad de Cristo, ahora lo que tiene que ver es con su tarea salvadora. Así es que tú quieres salvar a la gente del pecado, tú quieres salvarlo de todo eso que hace que la vida sea triste. Bueno, pues yo me rindo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Qué fácil está, nada más póstrate y adórame. Y entonces Cristo lo expulsa y le dice: aléjate de mí, porque también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Yo soy tu Señor, yo soy tu Dios. ¿Por qué me vienes a tentar? ¿Por qué vienes a cambiar los valores? ¿Por qué me vienes a tentar?
aléjate. La tercera tentación tiene que ver con la aceptación del Mesías. Va a lo alto del templo donde está la gente esperando al Salvador, al Mesías, y le dice que se arroje, porque Dios, el Padre, ha mandado que sus ángeles protejan a su Hijo y no permitirá que tropiece, que se lastime. Así es que se arroje desde el templo y la gente que está sedienta de salvación lo verá bajar, así como entre pompas, como en un espectáculo, como en una obra de teatro, los ángeles trayendo y presentándolo. ¿Para qué va a gastar sus guaraches o sus sandalias? ¿Por qué va a tener que luchar y pasar hambre y sudar y desvelarse, hacer oración? ¿Por qué? Tan fácil que la gente lo reconozca como tal. Y Jesús lo rechaza, lo expulsa. Y dice el Evangelio de San Lucas que se alejó hasta buscar otra ocasión en que sintiera hambre. De manera que a esta luz debemos de ver aquel pasaje donde Cristo les pregunta a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos se apresuran a decirle ideas erróneas acerca de Jesús. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres uno de los profetas. Y cuando Jesús les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Solamente Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y Jesús felicita a Pedro, pero también le dice que esa respuesta acertada no le vino ni de la carne ni de la sangre, sino que le vino por obra de Dios, por obra del Padre, por obra del Espíritu Santo. Y es cuando lo va a identificar a él en su propia identidad. Y yo te digo que tú eres piedra, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero también habla de que esa edificación y ese ser hijo de Dios lleva sufrimiento. Mirad que el Hijo del Hombre va a ir a Jerusalén, donde va a ser rechazado, donde va a ser crucificado. Simón, Simón, mira que Satanás pidió permiso para zarandearte como se zarandea el trigo. Y Cristo asume una responsabilidad: pero yo he rogado para que tu fe no desfallezca. Cuando tú estés confirmado, tú confirmarás a tus hermanos. Y Jesús dirá también que su misión de él será tentada por el demonio. Pedro, en ese momento que todavía no está confirmado, y Cristo habla de ir a la cruz, de sufrir, le dice: maestro, a ti no te puede pasar eso. Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque tu pensamiento no es el de Dios, sino el de los hombres. Es decir, la tesis del demonio es: no hagas las cosas difíciles, hazlo fácil, no sufras por los que amas, no sufras por los que quieres. El amor no se muestra sufriendo, hazlo fácil, tú lo puedes hacer. Por eso, en este domingo llamado de las tentaciones, sale clara cuál es la identidad de Cristo, cuál es su misión, cuál es la identidad de Pedro y cuál es su misión. Y la misión de Cristo y la misión de Pedro y la misión suya y mi propia misión no está exenta del sufrimiento y de la tentación del demonio, de no querer sufrir, de querer utilizar nuestra identidad para hacer las cosas fáciles y huir del sufrimiento y del dolor. Por eso, mi querido hermano,
y mi querida hermana, vale la pena pensar en nuestra propia espiritualidad y cómo nosotros también padecemos las tentaciones. Lo primero, recordar esas promesas que usted hizo para esta Cuaresma. La mayoría pensamos en algunos de los pecados, de los vicios, de las malas costumbres, de las cosas feas que nos estorban para construir una sociedad más hermosa y más bella. Algunos hicieron promesa de que durante la Cuaresma no fumarían, no comerían alimentos tóxicos, que intentarían ser caritativos. Cada quien hizo su propia reflexión, y mediante la oración, mediante el ayuno, nos tenemos que aprender a conquistar esas promesas que hicimos, ese propósito de crecer en la fe, de asistir a la misa, de asistir al Via Crucis, de enseñarle a nuestros hijos los valores del Evangelio, todo eso. Sin embargo, mi querido hermano y mi querida hermana, todos tenemos tentaciones, y las tentaciones van desde lo más básico, desde nuestra propia identidad. ¿De veras soy el esposo? ¿De veras soy la esposa? ¿De veras soy el hijo? Entonces, ¿por qué tengo que aguantar todos estos sinsabores? ¿Por qué tengo que llevar yo la carga pesada de la casa? ¿Por qué? ¿Por qué si yo soy Juanito? ¿Por qué tengo que guardar mis juguetes? ¿Por qué tengo que aguantar estos desdenes de mi esposo y esta indiferencia? ¿Por qué tengo que aguantar a esta mujer que me casé, pero ya se le quitó lo bello, lo hermosa? Ahora está gorda, como si no existieran los espejos. Tú estás panzón. ¿De veras? Nuestra propia identidad. Pero si yo soy el sacerdote de la parroquia, pero si yo soy legal aquí en los Estados Unidos, yo puedo vivir haciendo unos truquitos ahí para que llegue o para que no llegue o para que llegue más. La tentación de vivir sin sufrir por tu propia identidad, sin defender tu vocación. Es que Satanás pidió permiso para zarandearte. Es que Satanás viene a decirte que tienes dinero, que tienes poder. ¿Por qué no transformas esta piedra en pan? ¿Por qué no transformas tus derechos en una realidad que te hagan una casa cómoda? No solo de pan vive la familia, no solo de pan vive el matrimonio. ¿Qué te hace falta? ¿Acaso no está ahí, no tienes un carrote nuevo? ¿Qué te hace falta? ¿Acaso no tienes tarjeta de crédito? Aquí está mi cartera, ¿qué te hace falta? Yo no me casé con tu cartera, me casé contigo. A ti es al que quiero, a ti es al que amo. ¿Qué les falta a los hijos si tienen comida hasta en la escuela? Les hacen falta unos padres, alguien que le diga, hijo o hija, ¿por qué los mejores amigos de los muchachos hoy
están lejos del ámbito familiar? ¿Por qué tus mejores amigos están en Facebook y en Instagram? Unos perfectos desconocidos en la familia. Una vez llegó un padre de familia porque su hijo de 17, 18 años resultó que tenía crisis de identidad personal y le estaba hablando un amiguito, un noviecito desde Chicago, que por eso se había dado cuenta. ¿Cómo se dio cuenta una persona desde Chicago que tu hijo tenía esas tendencias? ¿Qué tarde te diste cuenta? Te tardaste tantito. Las mujeres quieren igualdad de derechos, iguales sueldos, porque se les hace muy triste cuidar a sus hijos. Quieren ir al campo laboral para hacer cosas importantes. Quieren ser igual que los hombres. El momento en que las mujeres sean igual que los hombres, perdieron mucho, porque las mujeres son verdaderamente la experiencia que necesita un ser humano para descubrir la belleza, el amor, los sentimientos, la vida. Y las mujeres, muchas han renunciado a eso y se la confían a personas que se ganan su cariño. Conozco gente que dicen que recuerdan más a su nana que a su mamá. Pero en fin, la vida fácil acerca de la identidad. Y luego de la misión, hacer las cosas fáciles. Se nos enseña que las cosas tienen que ser en easy through 3 steps, en 3 pasos fáciles. Cómprese, úsese y tírese. ¿Qué de extraño tiene que hoy esté de moda buscar no tanto la fidelidad de un novio o de una novia, sino la de un perro? Porque conquistar la fidelidad de un perro es fácil. Consigue el perro que tú quieras, a tu gusto, dale de comer unos cuantos días y tendrás un fiel compañero para toda la vida. Te estará esperando con la lengüita afuera. Y cuando llegue, se llenará de alegría y de felicidad. Conquistar la fidelidad de un ser humano, el corazón de un ser humano, es el milagro grande. Porque un ser humano es libre y tiene la voluntad también y la responsabilidad de hacerlo crecer y dártela con generosidad. Y así cada tentación, mi querido hermano, llega cuando tienes hambre, cuando se carece de alimento, la tentación será de comida. Cuando se carece de recursos económicos, la tentación será económica. Cuando se carece del cariño y del amor, la tentación será la autosatisfacción solitaria en diferentes ámbitos de la vida, que es muy difícil hablar en público, pero que cada uno de nosotros sabe que ahí están las tentaciones, que en sí mismas al principio cuando llegan no son pecado, pero desgraciadamente a veces nosotros llamamos las tentaciones, nosotros nos ponemos en tentaciones, nosotros jugamos con las tentaciones.
Y en ese momento sí ya son pecado. Ahora sí son nuestra responsabilidad. Porque no llegó la tentación. Porque tú la buscaste. Porque tú te moviste en un ámbito fronterizo. Creíste que tu fe no se caería. Pero tú fuiste a visitar templos protestantes y dices, es que yo no caeré. Mentiroso, ingenuo. Árboles más grandes se han derrumbado. Entre más grande es la altura, más fuerte es la caída. Es que nada más era compartir unas fotos, unas platiquitas por el teléfono. Y cuando menos sientes, ya entregaste el corazón. En ese momento las tentaciones, cuando nosotros las buscamos, son pecado. No se diga cuando nosotros las alimentamos. Al principio eran frágiles como cualquier hilo y se convierten en cadenas que nos esclavizan. Cristo fue tentado en todo. Y Nikos Krasanakis se hace una pregunta a sí mismo. ¿Cristo fue tentado en su naturaleza humana? ¿En todo? Y saca las consecuencias. Escribió un libro que se llama así. Después se hizo una película también. Que en pocas palabras quiere decir, en el fondo, cuál es la tentación grande de Cristo. ¿Cuál es la tentación grande de usted? ¿Cuál es mi propia tentación? Cristo salió victorioso de las tentaciones, de todas. Y por eso nos hace falta a nosotros mucha oración. Y poner especial énfasis cuando rezamos el Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación. En el fondo, si no caemos en las tentaciones, es por la gran gracia de Dios y por la oración que hacemos unos a otros. Yo quiero agradecer profundamente las oraciones de mi madre, quien siempre estaba rezando por sus hijos, los sacerdotes, pero por todos, sus 10 hijos, de modo muy especial por sus hijos, los padrecitos. Recuerdo que en cierta ocasión la llamé por teléfono desde aquí de Los Ángeles porque quería reclamarle unas cosas, concretamente porque me había descuidado cuando yo era niño en una de las áreas de no sé qué y que no estaba bien aseado y que luego me dijeron apestoso en la escuela y que no sé qué. Y estaba acordándome de eso y le llamé a mi mamá para reclamarle. Fíjense nada más, 50 años después. Para ellos eran las 5 de la mañana y me contestó mi papá y mi mamá. Dice, aquí estamos, hijo, estamos rezando por ti y por tus hermanos, tu mami y yo. Todos los días a esta hora estamos rezando por ustedes. Y entonces, mis queridos hermanos, a veces nuestros papás no nos pueden cuidar bien por alguna cosa, pero estamos en sus oraciones, en su corazón, que ni siquiera con la muerte acaban. Si a veces uno resiste ciertas tentaciones, es porque sabe que alguien está haciendo oración por uno. No dejen de rezar unos por otros, no dejen de rezar por su pareja, no dejen de rezar por sus hijos, no dejen de rezar por su familia, no dejen de rezar porque el mundo está lleno de tentaciones y solamente se puede resistir con ayuno, con oración y con penitencia. Diálogos. La realidad a través de la palabra.
El problema es que la realidad no es como es, sino como se vive.